La otra noticia, esa sección que los lunes hacemos junto a los compañeros y amigos del CERMI, José Antonio Romero, gerente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Bienvenido. Con el resuello. Están hoy con la respiración agitada. Sí, porque cada día es más complicado buscar aparcamiento el tráfico aquí es difícil. En el polígono. Sí. Ya hay que venir en patinete, pero claro. Sí, hay que plantearse una alternativa. Sí, según de dónde vengamos es complicado. Sí, bueno, vamos a recuperar el resuello. Nos hacemos eco de una cita que va a tener lugar esta semana en Toledo, jueves, viernes y sábado, 20, 21 y 22, el diálogo de la sociedad civil sobre los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas en Europa, José Antonio. Así es, y bueno, pues es un encuentro, como bien dices, a nivel europeo, en el que desde la sociedad civil, ¿no?, con la importancia que esto tiene y organizado por diferentes entidades y plataformas que trabajan con personas migrantes y refugiadas, se va a hablar pues sobre ese nuevo pacto europeo sobre migración y asilo, la hoja de ruta para la Unión Europea y los demás países miembros. Y bueno, pues sobre todo si verdaderamente esta hoja de ruta tiene un enfoque de derechos humanos o no, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desde una perspectiva crítica constructiva, pues también plantear una serie de alternativas y propuestas, y además en primera persona, ¿no?, con personas que están trabajando día a día y personas refugiadas y migrantes, ¿no? ¿Qué invitados tenemos hoy, José Pues hoy Antonio? Nos acompaña aquí en el estudio también corriendo, a la cual agradezco el esfuerzo de haberse pasado por aquí esta mañana, Sol Laera Grilles, la responsable del Departamento Jurídico del MPDL en Castilla-La Mancha. Buenos días, Sol. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Uh-huh. Y por el teléfono tenemos a Vicente Baeza Martínez. Vicente es el responsable del Departamento de Movilización Social y Comunicación de MPDL España. Vicente, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, como ha dicho José Antonio, el planteamiento de partida es crítico, lo leemos aquí en la convocatoria. El nuevo pacto sobre migración y asilo carece de un enfoque de derechos humanos, de mecanismos de control y de cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Sol, ¿por qué entendéis así este planteamiento crítico? Bueno, a ver, a nivel de derecho de migraciones a nivel internacional, pues la comunidad, digamos, del tercer sector y todas las entidades sociales llevamos reivindicando un enfoque de derechos humanos y de respeto de los derechos humanos a la población migrante. Todas las entidades que participan en este evento tenemos un poco una línea de trabajo similar, que es dar al migrante, pues dotarle de todos los derechos humanos reconocidos en la Declaración de los Derechos Humanos, que en muchos casos pues se vulnera de forma pues persistente en muchísimos países, no solamente en los estados del tercer mundo, podríamos decir, pero también en nuestro primer mundo. Sí. De hecho, no hace mucho, en julio, se modificó el reglamento en España de extranjería para dotar un poco más de ese respeto, entre comillas, de los derechos fundamentales de toda persona. Uh-huh. Le quería preguntar a Vicente, ¿ha cambiado la invasión de Ucrania el enfoque del reto migratorio en la Unión Europea? Pues nosotros entendemos que sí. Lo que ha sucedido respecto al tratamiento que se ha dado con las personas refugiadas que han salido huyendo del conflicto bélico de Ucrania nos coloca en una posición a las organizaciones de darnos la razón respecto a lo que nosotros entendíamos que había que hacer y que estamos convencidos y convencidas que se ha hecho muy bien respecto al proceso de integración y de acogida de personas que salen huyendo, en este caso por un conflicto bélico, repito. Uh-huh. Creemos que es la manera, y nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, ya veníamos reivindicando que Europa tenía los mecanismos suficientes, la tecnología suficiente y los recursos humanos suficientes como para que una persona no estuviera en una situación de indefensión jurídica durante muchísimo tiempo. Uh-huh. El mecanismo humanitario ha funcionado, la coordinación respecto a la relación, los roles que tenemos que tener los estados y las organizaciones de la sociedad civil. En el caso concreto de España, creemos que ha funcionado y creemos que no se debe perder. Que tenemos que dar este tratamiento a todas las personas que, independientemente de dónde vengan, vengan perseguidas, huidas o en una situación de indefensión.
Ujú. Una de las mesas, Sol, sobre las cuales vais a trabajar es la de la infradenuncia y acceso a mecanismos de denuncia segura, ¿no? Leíamos este fin de semana, si no recuerdo mal, la Junta al Defensor del Pueblo, ¿no?, que decía que pues la respuesta que se tuvo en España con respecto al salto ese masivo que hubo este tiempo atrás y demás, en Ceuta, en Melilla, lo vemos continuamente y demás, pues que eran respuestas ilegales, ¿no? Y al final sois las organizaciones que estáis trabajando en estos mecanismos de apoyo, de protección, quienes desarrolláis esa labor de primera acogida, de traslado, pero de denuncia, y que luego esa denuncia quizá también se transforma en determinados espacios, como vimos hace unas semanas en el Congreso, ¿no?, que algunos partidos o algún partido concreto lo utiliza pues para, bueno, como decir que lo que estamos haciendo no está bien y que esto está generando pues mayor pobreza en España, que pues, no sé cómo. ¿Cuál es la situación que os encontráis con respecto a esa denuncia, ¿no?, de este tipo de prácticas y lo que comentaba Vicente, ¿no?, es decir, pues todos estos cambios que estamos teniendo? A ver, las políticas migratorias siempre han sido pues un caballo de Troya, ¿no? Es decir, que en función del estado económico de los países, que tiene mucho que ver con eso, la migración se tiende a tratar como algo positivo o algo negativo. Migración en sentido amplio, es decir, mi compañero Vicente hablaba de pues los asilados, ¿no?, la gente que pide protección de Ucrania, pero los migrantes es un concepto general, y como cualquier ser humano hay unos derechos y un respeto a esos derechos que hay que cumplir, porque hemos firmado esos convenios con los saltos masivos, bueno, se ha puesto masivos entre comillas, de la valla. ¿Qué es lo que pasó? Que se vulneraron los compromisos que nosotros habíamos adquirido en relación, por ejemplo, al derecho a que cualquier migrante, persona, solicite protección internacional y no ser devuelto. Eso se incumplió. O que un menor, ante cualquier situación, simplemente por el hecho de ser menor, el estado de acogida le tiene que proteger. Ya está, sin más dilaciones, sin más comentarios. Entonces, nosotros, como pues decía Vicente, ¿no?, la sociedad civil y sobre todo las entidades que estamos detrás, pretendemos y hacemos toda la incidencia política posible pues para que esos reconocimientos básicos que nos son reconocidos a nosotros como ciudadanos europeos se les den al resto de la población. ¿Qué pasa? El Defensor del Pueblo lo tiene muy claro. El Defensor del Pueblo está poniendo en la palestra pues los incumplimientos con los saltos de la valla, los retrasos injustificados de las personas que solicitan asilo en España para tener el acceso a esa petición. Pero luego hay otra parte, que es la parte gubernamental, que es la que tiene que tomar a nivel internacional cartas en el asunto y flexibilizar y dejar de lado esa herramienta política para dar protección a esas personas. Con Ucrania se ha visto, si hay voluntad, se puede. Eso sí os quería preguntar yo, porque la mentalidad de la gente parece que sí que cambió con Ucrania. Claro. Todos queríamos poner un ucraniano en nuestra mesa, ¿no? ¿Ha sido efímera esa solidaridad? ¿Se ha pasado pronto o qué? Yo creo que no, lo que pasa es que ha ido cambiando. Es decir, que esto de la prontitud, ¿no?, de ver a los iguales en una situación complicada, menores, mujeres, hizo que la solidaridad brotara muy de golpe. Lo que pasa es que esa solidaridad, y siempre en nuestro sector, es lo que intentamos pelear, tiene que ser duradera. Claro, que no sea efecto cohete, ¿no? Y hay que pensar en lo que es tener a una familia ucraniana en casa, que es estupendo, pero vienen de un país con una cultura, con unas costumbres y en una situación psicológica muy determinada. Entonces, no ha sido el problema que nos hemos ido encontrando, es que muchas personas pensaban que iba a ser un acogimiento temporal. Claro. Y no está siendo temporal. Es una guerra muy larga y sin desgraciadamente solución inmediata, pensábamos que iba a ser breve, ¿no? No sé, Vicente, si teméis que el contexto económico tan complicado influya en las políticas migratorias ahora. Pues probablemente sí, en un debate absolutamente ficticio, porque las organizaciones estamos dispuestas a hablar de migración también en términos económicos, aunque no solo, pero solamente hace falta hacer un análisis muy, muy básico de cómo está la pirámide poblacional europea, para darse cuenta que tenemos, si no ya hoy, pues en breve, en un medio plazo, vamos a tener un problema de incorporación de personas al sector laboral y productivo. A nosotros no solo no nos gusta
Ahí tenemos problemas. Tenemos problemas en la comunicación. A ver si podemos... Pero hablar... Tenemos problemas en la comunicación. ¿Sí me escucháis? Perdonad. Escuchamos un poco regular. Se corta a veces la comunicación. Vale. Os decía que en términos económicos estamos dispuestos también a hablar respecto a la migración. Volviendo un poco a la pregunta anterior, sí que a nosotros, y vinculándolo al encuentro, pues nos preocupan algunas prácticas que desde la Unión Europea se han normalizado, ¿no? Se ha normalizado la externalización de las fronteras, que tiene mucho que ver con lo que el informe que sacó la semana pasada, quiero recordar que el viernes, el Defensor del Pueblo. Externalizar las fronteras en países donde los derechos humanos, pues en fin, son en ocasiones carentes o como poco no están seguidos y no tienen un seguimiento mínimo que entenderíamos bajo un estándar de derechos humanos, a nosotros nos preocupa. Nos preocupa el acuerdo de Turquía y nos preocupa que en el próximo plan de migraciones europeo pues se siga ahondando en esa situación. El artículo 13 de los derechos humanos habla de la movilidad de las personas y esto es innegociable. Esto es innegociable porque somos un país firmante. ¿Me vais a permitir un segundito que salude a Begoña Martín, que es presidenta de ASEM Castilla-La Mancha? Begoña, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Y que nos está escuchando, me imagino, con mucha atención. Sí. Y queríamos que en un minutito nos hablaras de la carrera que habéis organizado el 23 de octubre en Talavera. Vale, pues muy rapidito y bueno, también un saludo para los compañeros que están hoy en la radio y poniendo su trabajo y el trabajo que hacen también por los migrantes. Y bueno, nosotros, yo te lo cuento rapidito, la carrera solidaria, que es ya la 16 edición, que se hace el 23 de octubre, es una carrera solidaria avanzando juntos para el colectivo de las personas afectadas con enfermedades neuromuscular y enfermedades raras de Castilla-La Mancha. Nuestra sede principal está en Talavera y bueno, el motivo de la carrera sobre todo es la sensibilización, ¿no? Y para la sociedad en general de nuestras necesidades y también para la administración, ¿no? Y encontrar ese punto de encuentro entre las personas afectadas. También hacer una prueba atlética, ¿no? Una prueba competitiva, una prueba absoluta de 6.400 metros por distintas calles de Talavera con salida y entrada en la pista de atletismo. Llegamos este año, que es lo importante, al formato normal, ¿no? del 2019. Dejamos la pandemia a un lado y haremos todo lo que solíamos hacer siempre. Tendremos a los niños que dan mucho vida y mucho color a esta prueba. Tendremos nuestro jamón solidario, nuestros cortadores de jamón, nuestra cerveza y sobre todo esa vuelta solidaria, ¿no? Todos juntos, reivindicando nuestras necesidades y que se vea que hay muchas personas afectadas y sus familias que necesitan que haya que entidades como nosotros sigamos trabajando para que se haga esa transformación, ¿no? En el sistema sociosanitario para mejorar la calidad de vida no solamente del colectivo al que defendemos, sino de toda la sociedad en general. Y se pueden inscribir hasta el viernes en ebdeport.com y en los puntos presenciales de Talavera, que hay 2 puntos, Peluquería Bauti y JC Rueda, y en la sede de la asociación en Jacinto Aguirre, número 8. Pues queda dicho. Gracias, Begoña. Muchas gracias. Begoña. Muchas gracias por vuestro trabajo. Bueno, pues nada, un minutito nos queda ya para recordar, por ejemplo, que se va a proyectar un corto Cartas Mojadas. Es un documental de Paula Ramos, que fue nominado a los Goya en 2020, hoy no me cuelo, y que de luego ilustra todo esto de lo que estamos hablando, ¿verdad, José Antonio? Sí, además yo creo que dentro de ese marco que decía Vicente y comentaba Sol, ¿no? Para luchar contra los discursos de odio y la discriminación y sobre todo conocer en primera persona temas. Yo no sé si dentro de esta migración que decíamos antes, Fernando, si os habéis encontrado, el otro día comentaba con algunos compañeros de otras entidades que en algunas de sus entidades cercanas a Rusia habían empezado a recibir personas de origen ruso que estaban pidiendo refugio y asilo. No sé si os están empezando. Aquí en Toledo, ahora mismo en nuestra oficina hay 2 personas recién llegadas. Que la respuesta que les podemos dar es que soliciten protección internacional, pero las noticias no siempre son positivas. No hay facilidades.
Es que ahora mismo para las personas que solicitan protección internacional en España está el sistema totalmente colapsado. Entonces las respuestas son lentas, no porque sean rusos, sino porque el sistema está colapsado. Porque el sistema tiene mucha burocracia ahora y es difícil resolver. Sí, y hay muchos solicitantes. Las solicitudes, claro. La migración, Vicente, ya por terminar, que también se ha convertido muchas veces en fuente de negocio para muchos malos, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta en este tipo de foros como el que va a tener lugar esta semana en Toledo. Por supuesto, no somos ajenos a esa situación y a esa realidad, pero sí que yo creo que va intrínseco al ser humano. Por desgracia, hasta en la mejor de las situaciones nos encontramos situaciones perversas y al revés. Nosotros la migración la miramos desde una perspectiva positiva, porque así lo creemos, que es una oportunidad tanto cultural, económica y, por supuesto, humanitaria. Creemos que Europa tiene una oportunidad de decir al mundo que otro mundo es posible, y Europa tiene músculo y tiene recursos para proyectar que esto no va de resta, sino que va de suma para que podamos tener garantizados un futuro mejor, y que las migraciones son cíclicas. Sí, sí. Es muy complicado el tratar de exigir solidaridad cuando nosotros no aplicamos la solidaridad. Una preguntita rápida. ¿Se puede seguir el diálogo por internet? Creo que sí, que lo estaban poniendo en marcha. Sí. Vale. Bueno, pues lo tendremos en cuenta, ese encuentro que comienza el jueves y hasta el sábado. Sol, Vicente, José Antonio, gracias. Muchas gracias. Tengáis buen día. Muy bien, buena semana. Gracias a vosotros. Buenos días.